Hola, ¿qué tal? Buen día a todas las personas que nos alcanzan a escuchar. El día de hoy vamos a presentar la elaboración de un insectario como parte de las evidencias de nuestra asignatura de parasitología de la Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos de la Universidad del Pueblo del plantel Capulalpan. Primeramente, queremos hacer mención que los insectos son animales invertebrados que pertenecen al grupo Artrópoda. Las características de los insectos es que están divididos en tres partes. Tienen una cabeza, tienen un tórax y un abdomen. Los insectos representan más de la mitad de la biodiversidad conocida en el planeta. Más características de estos insectos es que tienen tres pares de patas y que la mayoría de ellos puede volar. Otra característica que es importante mencionar es que los insectos pasan por un proceso de metamorfosis, es decir, todos están en forma de huevo, después en una forma de larva, después en forma de pupa o crisálida y después ya pasan a ser el ser vivo que van a desarrollar hasta el final de sus vidas. Esa es una característica muy importante, son de los únicos animales que pueden transformar completamente su morfología. Queremos hacer mención también de que existen datos importantes. Uno de ellos es que sin los insectos habría menos plantas con flores y por lo consecuente menos frutas, ya que algunos de ellos realizan la función de la polinización. Otro dato es que si todos los insectos desaparecieran del planeta, los humanos solo sobrevivirían un mes. También es importante mencionar que los insectos intervienen en casi todos los procesos ecológicos de la biosfera y por supuesto mencionar que son una fuente de alimentos, específicamente son altos en proteínas, por lo cual también les da un valor agregado. En esta lámina estamos conociendo cuáles son las funciones que realizan los insectos. La primera es la polinización, la segunda es el reciclaje de la materia, el tercero es eliminación de suciedad y el cuarto es parasitismo. Ya conocemos cada uno de estos conceptos y son los más importantes para ellos. Los insectos se dividen en tres grandes grupos. El primero es los coleópteros. Normalmente a este orden de insectos se le conoce como escarabajos y es el grupo que tiene mayor número de especies en el mundo. Una característica principal de ellos es porque el primer par de alas están endurecidos, es decir, tienen un exoesqueleto. Y bueno, la mayoría de los coleópteros son herbívoros y muchas veces llegan a atacar los cultivos convirtiéndose en plagas. En su estado inicial de vida pues son larvas y estas son las que causan la mayor cantidad de daño en cultivos agrícolas y forestales. El otro gran grupo son las himenópteras. Básicamente este orden se divide en dos grandes grupos. El primero es las abejas, avispas y abejorros y la segunda son las hormigas. Característica de este orden es que tienen un tórax muy delgado y que poseen dos pares de alas membranosas. Otra característica que resalta por sobre todos los otros dos órdenes es que viven en sociedades muy organizadas. Tenemos el caso de las hormigas y el caso de las abejas, que son grandes ejemplos. El último orden son los lepidópteros y este orden es el más conocido de los insectos. Más del 90% de ellos son voladores y se dividen en dos grandes grupos: mariposas diurnas, que son las que andan con la luz del sol, y las nocturnas que aparecen con la oscuridad. Este orden en su estado inicial son larvas y estas larvas normalmente se alojan en vegetales
y en algún momento pues pueden convertirse en alguna plaga para algún cultivo. Vamos a pasar a lo que viene siendo el reporte de práctica. Primeramente queremos mencionar que en muchas universidades del mundo y museos se mantienen colecciones entomológicas para tener como referencia, para estudio, para identificación, cada uno de los insectos que existen en el mundo. La entomología es la ciencia que se encarga de estudiar a los insectos. Generalmente estos insectos son observados en su ambiente natural, pero en casos educativos y casos especiales es necesario obtener la identificación de estos insectos, conocer su ciclo biológico para poder actuar frente a una plaga. Esta práctica se llevó a cabo eh, dentro de la comunidad de Ixtlán de Juárez, municipio del mismo nombre. Se recorrieron aproximadamente 3 kilómetros sobre carretera. Esta colecta inicia a las orillas de la comunidad, pasando iniciando en el barrio de San Francisco, subiendo hacia lo que es el acceso al Cerro de Coachirindo, y tiene un retorno por un tanque de abastecimiento que en el mapa lo podemos ver como el punto B, que es el tanque de la Serranita. Entonces ahí podemos ver el área de estudio aproximadamente que se estuvo realizando para realizar esta práctica. Para poder realizar esta práctica utilizamos los siguientes materiales. El primero es una cámara letal. El segundo es si se cuentan con redes entomológicas. El tercero son trampas de luz ultravioleta y focos de luz y una manta de golpeo. Vamos a explicar cómo se construye una cámara letal. Para esto vamos a necesitar un frasco con una tapa hermética, vamos a necesitar algodón, vamos a necesitar gasolina o alcohol. El alcohol es a 75% y un círculo de cartón del diámetro de la tapa de nuestro frasco hermético. Para construir esta cámara letal, el primero es que hay que humedecer el algodón con el alcohol o con la gasolina, y después hay que ponerlo en el fondo del bote al algodón húmedo. Lo segundo es poner encima de este algodón pues el cartón, que es el lugar donde se deposita el insecto, que funciona como un filtro. Este filtro debe tener orificios en varias partes para que pueda penetrar el olor del alcohol del fondo hacia la superficie y poder asfixiar al insecto. Una vez que hayamos puesto el círculo de cartón, hay que cerrar el bote y bueno, con esto nos iremos a la práctica, y en su momento cuando logremos capturar algún insecto, pues habría que abrirlo para introducir al organismo recolectado. Después hay que esperar a que se asfixie, se puede decir que muera. Después tendríamos que identificarlo y empezar a buscar, a ordenarlo y poner su lugar en el insectario. También queremos explicar los métodos de colecta de insectos. Ya existen muchos métodos definidos actualmente por la entomología. El método más simple de colecta es recoger al insecto del suelo. Es una colecta manual, pero desafortunadamente por muchas razones ya en el campo de práctica pues no se puede aplicar. Entonces, por tal motivo también existen otras alternativas para poder capturarlos. Una vez que hayamos hecho la captura, y más adelante vamos a explicar algunos métodos, tendremos que también hablar sobre el montaje y la conservación.
La técnica del montaje en seco es la que se utiliza alrededor del mundo, es la más usual. Se utilizan alfileres entomológicos. Si no se cuenta con ellos, pueden ser alfileres que puede encontrar uno en cualquier mercería. Y bueno, estos alfileres tienen un acero recubierto de cromo y esto evita que se oxiden y podamos mantener a nuestras este, a nuestras especies de insectos en mejores condiciones. Hay que hacer mención que de acuerdo al animal que se haya capturado, es el lugar donde vamos a pincharlo para poder colocarlo sobre nuestro insectario. Ya existen sitios preestablecidos para que se haga este trabajo. El alfiler debe de mantener una posición perpendicular a los ejes para que se conserve nuestro insecto. Una vez eh, conocido el montaje, también es importante conocer el etiquetado, que también va dentro del alfiler, va debajo del insecto recolectado y debe tener los siguientes datos: el país donde se ha hecho la captura, el estado, el municipio, la localidad exacta a través del GPS. Indispensable también mencionar la fecha o el periodo de captura, el sustrato donde fue encontrado, el tipo de trampa que se utilizó o el método de colecta, la altitud sobre el nivel del mar, el tipo de vegetación o cultivo y por supuesto el nombre de la persona que lo está recolectando. Vamos a pasar a las evidencias de este trabajo que se hizo. Esperemos que se vaya entendiendo y vayan tomando dato de cómo funcionan estas prácticas. ¿Qué tal? La cámara letal. Está compuesta por algodón con alcohol al 75%, un filtro que nosotros integramos que es un cartón en forma circular y el frasco que se utiliza que es hermético. Se captura el insecto, se deposita y se cierra. Ahí tenemos la función de la cámara letal, la composición de ella, y aquí en la diapositiva siguiente vamos a mostrarles cómo actúa. Recolectar una mariposa, ahí está, fue una colecta a mano y lo que vamos a hacer es meterla a la cámara letal. Ahí entra la cámara letal y vamos a esperar a que haga efecto el alcohol dentro del frasco. Lo vamos a sellar para que sea sea de efecto rápido. Vamos a esperar un momento. Pues ya conocemos básicamente cómo funciona la cámara letal. Vamos a hablar sobre las técnicas de recolección. A continuación presentaremos una técnica llamada manual. Una de las técnicas menos invasivas que se utilizan para la recolección de insectos es la técnica manual. Ahorita estamos buscando aquí en una ladera de la comunidad si queremos tener algún insecto. Se remueve la hojarasca y tratamos de encontrar algo. Normalmente tenemos allá algún escarabajo, que son los que se arrastran más por la tierra. Ahí está la técnica manual. Vamos a pasar a una técnica que se llama paraguas japonés, que fue una técnica improvisada de nuestra parte ya que no contábamos con el material. Una de las técnicas que se utiliza para la recolección de insectos en campo es un paraguas japonés. Se llama paraguas porque asemeja a la estructura de un paraguas y sobre eso se activan los árboles. En el caso nuestro, tomamos una placa de madera y la cargamos de un papel blanco para poder identificar si podemos encontrar algún insecto. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra de hierba y sacudir sobre el paraguas
y esperando encontrar algo. Y esto es lo que tenemos. Vamos a ver si hay uno. Aquí hay uno. Dos chapulines. Ahí tenemos dos chapulines. No se logran distinguir, pero ahí tenemos dos chapulincitos. Miren. Aquí está un gorgojo, dice Valeria. Que no lo veo. Aquí está. Aquí está, miren. Entonces esta es una de las estrategias que se utiliza para colectar insectos. Bien, ya conocimos el paraguas japonés, que en este caso fue utilizado mediante alguna alternativa a no contar con el material. Eh, Otra herramienta es que eh, hay trampas de luz natural que pueden ayudarnos también a conseguir más. Otra técnica que utilizamos para nuestra recolección de insectos fue una trampa de luz. En este caso se utilizó la luz natural, pensando que la luz le pegaba al- a la bolsa. Y tiene por ahí algunos residuos de azúcar para que en caso de que algún insecto pues choque por ahí, pues se pueda quedar con nosotros. En el caso, aquí la acabamos de poner y vemos que no es un insecto, es un arácnido, pero ahí tenemos una araña. Bien, ya conocimos las técnicas que utilizamos para la colecta. Y bueno, aquí tenemos algunas evidencias de las prácticas que se hicieron en campo a través de las diferentes técnicas. Tratamos de conseguir la mayoría de los insectos. Por ahí en la imagen inferior izquierda se logra apreciar una chicharra, como cotidianamente lo llamamos en nuestra comunidad. Y bueno, dio resultados este trabajo. Se utilizó la herramienta que se podía y los resultados fueron buenos. Vamos a pasar a los resultados. Bien, y este es el resultado del trabajo que se realizó a lo largo de 3 días. Estamos contentos por haber obtenido este resultado. Encontramos insectos de los diferentes órdenes y bueno, esperamos que también para ustedes sea agradable. Y este es el trabajo final del insectario. Tenemos coleópteros, lepidópteros y menópteros. Y este trabajo fue realizado por su servidor Daniel Pérez Camacho, estudiante de la ingeniería en sistemas de producción agroecológicos. Durante estos recorridos que tuvimos dentro de la comunidad, nos dimos cuenta que abunda muchísimo los coleópteros. Hay un sinfín. Pusimos algunas representativas porque la cantidad en cuanto a organismos dentro de esta localidad es mucha. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ve desde otra perspectiva. Podemos ver ahí todo tipo de insectos. Podemos observar claramente que cuentan algunos con un exoesqueleto. Podemos observar muy bien que se componen de 3 partes que fueron mencionadas al principio de esta presentación. Hablamos también de mariposas diurnas, hablamos de alas membranosas. Entonces, ha sido con éxito esta colecta de insectos. Esperamos que puedan ustedes identificar en sus comunidades algunas de ellas y bueno, estamos abiertos para cualquier comentario que se tenga. Para quiero agradecer a mi compañera Emila Aventuras, mi pequeña Valeria, que fue la que estuvo encargada de las cámaras, de la fotografía, de la planeación de este viaje. Y bueno, sin su ayuda creo que hubiese sido complicado.
Aparte que es complicado atrapar a los insectos, hubiese sido más. Con esto termino mi presentación, esperamos que sea de su agrado y bueno, no olviden dejar sus comentarios. Gracias.